tiempos de esperanza y libertad. La Iglesia Casa de Amor y Restauración llega a ti con un momento de esperanza y libertad con nuestro pastor Diego García. Bienvenidos. Un cordial saludo en esta tarde a todos los oyentes de Fuego AM, a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Fuego AM, allí en internet estamos también a través de www.fuegoam.com.co en este tiempo de esperanza y libertad. Esperanza porque mientras confiamos en Dios, en sus promesas, en los propósitos de Dios, en su amor, en su misericordia, esa esperanza nos cubre y nos fortalece cada día. Y libertad porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de cada lugar donde hay corazones dispuestos, como en esta hora, como todos los miércoles en esta misma hora, desde las cárceles, desde cada patio allí en las cárceles en Bogotá, en el Buen Pastor, en la cárcel La Picota, en la cárcel La Modelo, y también que nos escuchan en otros lugares y en otras cárceles en nuestro amado país. A los familiares de todas aquellas personas que están privadas de la libertad, a esos familiares nuestro saludo, nuestro abrazo a la distancia y nuestras oraciones que les acompañan allí en ese tiempo de intercesión por la vida de esos hijos, de esos padres y de esos hermanos. Y saludo especial también porque aunque este programa es dirigido a las personas privadas de la libertad, hay muchos testimonios de aquellas personas que a través de este mensaje, de estos mensajes de los días miércoles, están también recibiendo palabra de Dios, recibiendo mucho de parte del Señor allí en su trabajo, allí donde se encuentran. Ese saludo especial. Yo les invito a que dispongamos nuestro tiempo, dispongamos un momento para orar, pero sobre todo que nos dispongamos para recibir palabra. Eso quiere decir, dejamos a un lado aquellas cosas que estamos haciendo por un momentito y prestamos toda la atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por esta oportunidad nuevamente que nos das de estar, Señor, reunidos en torno a ti, en torno a tu palabra, en torno a tus propósitos. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que obres en la vida de cada persona en esta hora, en este tiempo, Señor, en que podemos escuchar tu palabra, y que esa palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y nuestro espíritu, y que tú sigas perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Toma, Espíritu Santo, el control de esta transmisión, y que sea solamente tú, Señor, hablando a través de esta señal, de estos micrófonos, hablando a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer que en esta hora, Señor, tú has tenido en cuenta para que reciba esta semilla que es tu palabra, una semilla que dará fruto de una manera sobrenatural en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la redención, de una nueva oportunidad, de esa nueva oportunidad que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Una oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida, todo esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de redención, de oportunidad, de libertad, de una nueva vida en Cristo, muchas veces viene a nuestra mente, o rápidamente viene a nuestra mente, nuestros planes. Para mí la libertad es esto, para algunos la libertad es poder salir de su casa todos los días, ir a su trabajo, ir a algún lugar y regresar, pero sus corazones pueden estar atados. Para algunos la bendición puede ser algo material, pero realmente la Biblia nos enseña que es algo espiritual, que es algo que el Señor hace primero en nuestro interior y que después se va viendo reflejado en todo aquello que está a nuestro alrededor. Cuando hablamos de redención, cuando hablamos del perdón, también vienen a nuestra mente, de acuerdo a nuestro corazón y nuestros pensamientos, vienen esas ideas de qué es el perdón, qué es la redención, pero todo esto escrito en la palabra de Dios nos da una visión completamente diferente. Empezamos a entender que hay un antes y un después en nuestras vidas, y ese antes y ese después es un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero no solamente es el antes y el después de cuando hice la oración de fe, o cuando empecé a congregarme, o cuando por primera vez escuché el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Ese es el principio, ese es el comienzo. Pero de ahí en adelante
el Señor comienza, dice la Biblia, a perfeccionar la obra día a día, a perfeccionar la obra que ha comenzado. ¿Y cuál es esa obra que ha comenzado en cada uno de nosotros? Es una obra de sanidad en los corazones, de libertad en nuestros corazones, cuando a través del perdón, cuando a través de la restauración y de la renovación de nuestros pensamientos empezamos a ver y a vivir algo completamente diferente a lo que éramos antes. Quiere decir que cuando realmente empezamos a caminar con el Señor, y la Biblia nos dice que todas las cosas son hechas nuevas, entonces son hechas nuevas y las acciones y el reflejo de todo eso que el Señor está haciendo nuevo es lo que se manifiesta a través de los actos. Entonces, una vida que no ha sido transformada, una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero en su vida sigue atada, siguen esas prisiones de amargura, de dolor, de resentimiento, de deseos de venganza, de angustia, pues quiere decir que todavía no está viviendo la nueva vida que el Señor tiene para él. ¿Y de quién depende esto? Dios da una promesa, Dios da una palabra, el que lo cree rinde su vida y su corazón al Señor y empieza a vivir esa nueva vida. El que no lo cree se queda. ¿Y sabes dónde se queda? En su prisión. Y el Señor, dice la palabra de Dios, cuando habla de redenciones, que se paga un precio. Es como si nos pusieran una fianza de esa prisión. Y entonces ponen una fianza, y la fianza era demasiado alta, una fianza demasiado alta por el pecado del hombre. Entonces empezamos a darnos cuenta en ese antes y en ese después, en ese propósito que existe, y te lo voy a explicar de esta manera. Haz de cuenta que tú estás en un lugar y que eres un esclavo. Y quien es el dueño de esos esclavos es el enemigo. Y esa es la esclavitud del pecado, que nos lleva a nosotros a estar en las prisiones de amargura, en las prisiones de maldad, en las prisiones de odio, en las prisiones de resentimiento. Y entonces está allí el dueño de los esclavos. Resulta que han hecho tantas cosas, o sea, el pecado ha sido tan grande que van a pasar toda su vida, están condenados toda su vida a vivir en esa esclavitud total del pecado y de las consecuencias del pecado. Y entonces, dice el Padre Celestial, dice Dios, vamos a llevar a libertad a estas personas. Quien los tiene allí bajo el yugo, que es Satanás, en ese momento dice, no pueden estar en libertad por una razón. Porque lo que han hecho es tan grave, mira que todo esto es como un juicio, ¿verdad? Lo que han hecho es tan grave, pero tan fuerte, que no hay posibilidad y no tendrían ellos con qué resarcir lo que han hecho. Están condenados a vivir las consecuencias de su pecado y de sus actos. Es decir, destrucción total, lo único que pueden esperar ellos es la muerte. Ya tienen la espiritual, ahora la muerte física. Pero dice el Padre Celestial, no. Yo los amo, y los amo mucho. Entonces yo voy a enviar a mi Hijo, Jesucristo, para que pague ese precio. Entonces se presenta el momento donde el enemigo que tiene en las tinieblas y en la prisión a todas aquellas personas donde todos estuvimos en algún momento, aún los que hoy en día estamos predicando, quienes están sirviendo en las iglesias, y estábamos en esa prisión y llega Cristo. Y entonces dice, ¿cuál es el precio de la libertad? No hay un precio económico. No hay un precio material, porque sería demasiado grande lo que tendrían que pagar y no hay cómo hacerlo, ni las buenas obras que hagan, ya ellos se ataron en su vida y no hay cómo sean libres. Ponle un precio, y quizás el enemigo dice, pues el precio sería la vida. ¿La vida de quién? Pues si nos tiene a nosotros, o nos tenía en algún momento, prisioneros de por vida, por la eternidad. Entonces, ¿qué dice el enemigo? Pues una vida por otra vida. Si yo dejo libre a esto, ¿quién va a ocupar el lugar? Porque debe ser una vida por otra vida. Esto yo los tengo prisioneros en este momento y se necesitaría una vida. ¿Quién dio la vida? Jesucristo. Y él dijo, listo, yo pago el precio. ¿Y sabes por qué pagó ese precio tan alto? Léete el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que fuera a la cruz del Calvario y muriera por nosotros. En otras palabras, el precio se pagó. El enemigo, el que era el dueño de estos esclavos, ya no tiene el poder y ya no tiene la propiedad de esos esclavos. Son libres. Se abrió la prisión. Cristo pagó el precio. El acta de los decretos fue anulada, dice la palabra de Dios.
¿Sabes qué es lo tremendo de este asunto? Que nosotros no entendemos eso y no lo conocemos. Y porque no lo conocemos, nos quedamos en la prisión, nos quedamos en la esclavitud. Y entonces hay un tiempo en el que ignoramos todas estas cosas y sentimos que no tenemos otra vida. Yo nací así, yo no voy a cambiar, es que así fue mi niñez, es que así fue mi juventud, es que no tenía otro camino que coger, es que no tenía otra salida, es que no tenía otra cosa que hacer. Y siempre estamos sacando argumentos. ¿Por qué? Porque no conocemos esto que te estoy hablando en este momento. Pero cuando ya lo conocemos y leemos la Biblia, y entendemos que Cristo pagó el precio y fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, pero que resucitó, y cuando resucitó nos dio una victoria, y tuvo una victoria tremenda y la compartió y nos cubrió con esa victoria. Y esa victoria es empezar a entender a través de la vida de Cristo que nosotros tenemos un camino que nos reconcilia con Dios, con el Padre. Y cuando entendemos ese camino, entonces podemos cruzar por esa puerta que es Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y reconciliarnos con el Padre Celestial. Cualquiera diría, y allí termina la historia. Y yo te digo, no, allí no termina. Allí comienza la historia, porque allí es donde empezamos a entender a través de la vida de Cristo todo lo que son sus enseñanzas, que es la base de la relación con Dios. Y en esas enseñanzas, entonces, al cruzar ese puente que es Cristo para reconciliarnos con el Padre, vamos dejando atrás muchas cosas. Algunos dirán, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, y todo eso está muy bien, lo externo. Pero más donde el Señor quiere obrar no es tanto en lo externo, sino en la raíz que nos hacía ir hacia eso externo. Entonces yo robaba, mataba, yo hacía lo malo porque no tuve amor en mi vida, porque no tuve un papá que me amara, porque no tenía posibilidades. Todas esas raíces son las que el Señor quiere restaurar, y las empieza a restaurar desde dentro de nuestro corazón. Entonces, al cruzar ese camino a través de Cristo Jesús, empezamos a ser llenos del amor de Dios, a conocer el amor de Dios, a ser llenos del amor de Dios, y tenemos la capacidad de transmitir ese amor a otras vidas. También empieza el Señor a sanar nuestros corazones, comienza el Señor a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y empezamos a pensar y a vivir de una manera completamente diferente. No porque me lo diga el pastor, el esposo, la esposa, el líder, el papá, la mamá, no, sino porque hay una convicción en nuestra vida. Es que no queremos volver a la esclavitud. Si ya somos libres, ¿para qué volver a la esclavitud? Si ya salimos de la prisión, ¿por qué volver a esa prisión? Y entonces dice la palabra de Dios por allí en la carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, debemos permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad viene por la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es todo el proceso así resumido y rápido de lo que es comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Ahora, el dar el primer paso y el entender este llamado y el entender lo que debemos hacer para salir de la prisión es el comienzo de escribir una nueva historia en nuestras vidas. ¿Hay promesas? Claro que sí. Y esas promesas se cumplen en la medida que cada uno de nosotros tiene fe y confianza en Dios para ver el cumplimiento de esas promesas. El Señor da la palabra, de nosotros depende creer y caminar en fe. Pero allí es donde empiezan las dificultades, porque equivocadamente pensamos que el hecho de salir de esa prisión, de cruzar ese camino que es Cristo Jesús, va a hacer que en nuestra vida nunca más haya problemas. Y no es así. La palabra de Dios nos prepara y nos habla de las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros vencemos al mundo, porque Cristo vive en nuestras vidas. Y empezamos a ver una cantidad de dificultades. ¿Sabes por qué? Porque aquel que nos tenía esclavos y que nos tenía presos, aquel que nos tenía en tinieblas, pues dice la Biblia, el acta de los decretos fue anulada. Pero ¿sabes una cosa? Él no se conforma. Él no va a decir, bueno, está bien, sálganse ya, los perdí a todos. No, Señor. Aunque se queda sin poder y sin autoridad para manipular y manejar las vidas, entonces ya no va a venir a imponer una fuerza, ya no va a venir a hacer cosas obligando a las personas. ¿Sabes ahora qué hace? Pues va a querer ganar su corazón a través de los dardos y todas esas dificultades que lanza a una vida. En otras palabras, digamos que aquí está
un documento, que es un decreto, un acta, y entonces él tiene el poder. Mi pecado le ha dado a él la autoridad y el poder para manejar mi vida y manipularla, Satanás. Y entonces para condenarme a la muerte espiritual, a la muerte física, a los problemas, a la prisión, a la angustia, opresión, miedo y todas estas cosas. Y entonces viene Jesús, cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón, y esa acta de los decretos es anulada. Satanás empieza a perseguirme de manera tal que yo nuevamente le dé autoridad a él. ¿Y cómo le doy yo autoridad? En otras palabras, ¿cómo termino yo haciendo vigente un acta que fue anulada en la cruz del Calvario? Y es algo que nos dice la carta a los Hebreos, y es los que pecan deliberadamente. Cuando yo conozco la verdad, cuando conozco el llamado de Dios, y sin embargo sigo pecando, y digo, bueno, Dios está conmigo, pero sigo pecando, bueno, yo soy cristiano, pero sigo pecando, en ese momento yo le estoy dando a Satanás nuevamente, le estoy firmando, le estoy dando vigencia al acta de los decretos, que fue anulada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo, pero ahora yo le doy vigencia y vuelvo a darle autoridad al enemigo cuando persisto en la maldad, cuando sigo haciendo lo malo, conociendo lo bueno, cuando sigo caminando por los caminos de desobediencia. Entonces, ¿cómo fortalecerme y cómo hacer que las cosas cambien? Y es, vuelvo y te repito, entender que habrá dificultades y habrá tropiezos. Y en esos tropiezos y en esas dificultades debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo las cosas que no agradan a Dios, conociendo las cosas que son difíciles de enfrentar, porque todos los días las enfrentamos. Dice la Biblia por allí en Santiago que nadie diga que es tentado por el Señor. Entonces algunas personas dicen, no, se me presentó una cuestión al frente y debe ser Dios el que lo puso. No, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el hombre. Es el enemigo el que trata de seducirnos por nuestros propios pecados que hay en nuestro corazón, por no tener una vida transformada. Entonces, todo esto era la introducción y el resumen de lo que es una nueva vida en Cristo. Pero viene el momento donde decimos, yo sí quiero con el Señor, yo sí quiero caminar con Dios, anhelo con todo mi corazón conocer la palabra de Dios y anhelo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas vivir en la palabra de Dios y vivir en los propósitos de Dios. Y entonces el enemigo dice, vamos a ver hasta cuánto te dura ese deseo, vamos a ver hasta cuánto te dura tu fuerza. Y empieza a poner tropiezo, y empieza a poner obstáculos, y empieza a sembrar argumentos, y comienza el enemigo, y a través de esos obstáculos, de esos argumentos, de esos tropiezos, ¿sabes qué está haciendo? Está tratando de hacernos volver atrás. Ríndete, no sigas en la vida cristiana, no sigas creyendo. Ríndete, mujer, tú que estás en la cárcel, que te vas a poner a creer en Dios y a unos pastores que están allí por radio y que te vas a poner a creer en eso. Mira tu realidad. Tú que estás por allí en la prisión, en la cárcel modelo, mira tu pasado. Tú que te vas a poner a creer en Dios y a tener esperanza de qué o qué. Todo eso es carreta. Esos son los dardos que envía el enemigo para desanimar a la persona. Porque cuando la persona se desanima, mira, el arma que tiene Satanás, tiene dos armas poderosísimas. Una es el desánimo y la otra es el temor. Esas son dos armas, pero poderosas, que tiene Satanás. ¿Para qué? Para oprimir, para poner un yugo sobre las vidas. Y entonces empieza a lanzar esos dardos. ¿Qué te vas a poner a creer en eso? ¿Esperanza de qué? Mira tu proceso, tú ya fuiste condenado a cuántos años. Acá tú estás loco que vas a salir antes de la prisión, o en casa, mira tu matrimonio ya está destruido, o aquellos padres, mira tus hijos, no vas a verlos libres nunca, pero ora más bien que se mueran. Todo esto son dardos para desanimar. Pero allí es donde radica la diferencia entre quienes conquistan y no conquistan. Conocemos la historia de Josué, y lo conocemos como ¿quién? Josué el conquistador, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran las palabras que le dio el Señor? Ni siquiera empezó a hablarle allí donde nosotros conocemos el libro de Josué en el capítulo 1, sino aún antes, lo que conocemos nosotros como el libro de Deuteronomio. Desde tiempo atrás empezó el Señor a hablar y mandó un mensaje a través de Moisés. Dile a Josué que no tema, que no se intimide, que no tenga temor ni se deje intimidar por las circunstancias. Y en el capítulo 1 de Josué nosotros leemos, esfuérzate y sé valiente. Es decir, que este no es un camino para débiles, porque el débil, ¿qué? Siempre va a volver atrás. Por eso Satanás quiere debilitarte a ti,
a través de los tropiezos, a través de los argumentos, debilitarte a ti, a través de las circunstancias. Pero el Señor quiere fortalecerte a través del Espíritu. Cuando tú le escuchas al enemigo y le crees al enemigo, te vas a debilitar espiritualmente, y el reflejo es físicamente. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca, que es el propósito de este programa, que sea el Espíritu de Dios fortaleciendo tu vida, en ese momento entonces tú te levantas. Y el enemigo te dice, renuncia, vuelve atrás, no le creas a esa emisora, no le creas a esos pastores, no le creas a esos locos que predican allí en la cárcel o en el hospital, o no le creas la palabra que supuestamente Dios le dio a tus hijos, míralo en las drogas, en el alcohol, más bien órale a tu Dios que tu hijo se muera. Entonces tú te debilitas y empiezas a ser nuevamente, ¿qué? Un títere del enemigo. Pero yo te quiero decir qué dice la palabra de Dios. Hablamos de la redención, hablamos del perdón. Y cuando hablamos de la redención y del perdón, estamos hablando de un antes y un después, de un nuevo comienzo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 43, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, dice la Reina Valera, te he redimido. He pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Y sabes qué? Que van a haber tropiezos, claro que sí. Yo pagué tu rescate, yo te redimí, yo perdono tus pecados, pero ahora el camino de regreso a casa no es tan sencillo, hay obstáculos. Pero dice el versículo 2, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. ¡Ay, Dios! Entonces, igual, siendo redimido, saliendo de la esclavitud, ¿voy a pasar por situaciones difíciles? Claro que sí. La diferencia es que antes de Cristo, tú pasabas por situaciones difíciles y te hundías en esas situaciones, y es más, te hundías más profundo por tratar de solucionar esas situaciones en tus propias fuerzas o en tu propia sabiduría. Pero ahora te dice el Señor, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando pases por las dificultades, cuando pases por la opresión, cuando pases por aguas profundas, cuando sientes que te llega el agua al cuello, cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que ya no te queda más sino volver atrás porque las circunstancias y las situaciones han sido tan complicadas en tu vida y pareciera que algo bueno va a pasar y las cosas se ponen peor, dice la palabra de Dios que aquel que te redimió, tu Dios, tu Salvador, te dice, no te ahogarás, no te quemarás. Por una razón, porque no estás solo. Por allí dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante, cuando habla de sus ovejas, de su pueblo, y dice, no dejaré que nadie las arrebate de mi mano. Tú no estás solo, por más difícil que sea la circunstancia que estás viviendo. Si tú has decidido creer en Dios, y has decidido creerle a Dios, puedes pasar por el río de la dificultad, puedes pasar por el fuego de la opresión y no te hundirás, ni te ahogarás, ni la llama te arderá en ti, es decir, no te vas a quemar, porque el Señor tu Dios, tu Salvador está contigo, porque no fue en vano el precio que se pagó por tu vida, porque no fue barato, no fue una ganga, no fue un precio económico, dice la palabra de Dios por allí en la carta de Pedro, ni fue oro ni plata, fue algo mayor que eso, y es la sangre de Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque tú eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Recibes y te acomodas en el lugar que Dios te dio. Honra. Honra significa dar lugar, y ese lugar, dice el Señor allí, recibes honra, y ese lugar, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, que todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú ocupas un lugar de honra. Tú ya no eres el bandido, la oveja negra, tú ya no eres
el ladrón, tú ya no eres el asesino, tú ya no eres todo lo que quieras pensar o lo que el enemigo te quiso hacer pensar. Ahora tú eres un hijo de Dios. Es un lugar de honra. Es un lugar nuevo el que te da el Señor. ¿Por qué? Porque eres muy precioso para mí. Sigue diciendo el versículo 5, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Mira que el Señor viene y en este pasaje habla a su pueblo. Un pueblo que se había apartado de Él. Un pueblo que el pecado lo llevó a esa misma esclavitud de la que te hablaba hace un momento, y que el pecado que lo llevó a ese lugar o a ese punto fue el pecado que lo apartó de Dios. Pero viene el momento de la redención, el momento de ponerse en orden con Dios, y ese es el momento donde el Señor dice: tú no pagarás, va a pagar mi hijo, y la sangre de Cristo te cubre, y en ese momento tú empiezas a vivir un antes y un después. ¿Con obstáculos? Sí, claro que sí. El enemigo no va a querer. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo pensó en algún momento que ya te había destruido. Porque el enemigo en algún momento pensó que llevándote por un camino torcido ya te había destruido. Porque el enemigo pensó también que al haberte destruido a ti, destruía tus generaciones, a tus hijos y a tus nietos, y que se iba a repetir, y que quizás tus hijos y tus nietos y toda tu familia, así como quizás fue tus padres, iban a terminar en una cárcel, en un hospital, hogares destruidos, gente perdida en la droga, divorcios, violencia. Eso pensó el enemigo. Pero un día levantaste tu mirada al cielo y escuchaste la voz del Señor, que te dijo: yo te amo mucho, tú eres muy valioso para mí, y no te voy a dejar en ese lugar, y no te voy a dejar en esa prisión, y no te voy a dejar en ese lugar de opresión donde el enemigo te tiene. Y dice el Señor: perdono tus pecados. Eso vuelve loco al enemigo, y por eso va a querer de muchas maneras hacerte creer que no es cierto. Pero mira el lugar donde estás. No interesa el lugar donde tú estés, interesa dónde esté mirando tu corazón y hacia dónde está dirigida tus pensamientos. Y si tú decides creer en Dios, tienes la confianza en el Señor, puedes tener la certeza que Él está contigo y que no te va a dejar, y que pasarás por ríos de problemas, momentos donde las aguas crecen y que parece que no fueras a pasar, que no fueras a salir, pero te recuerda el Señor: no te ahogarás. La circunstancia que tú estás viviendo ahorita, no te ahogarás. Y dice: y si pasas por el fuego de la opresión, no te quemarás. El enemigo quiere, con sus armas de desánimo, con sus armas de temor, quiere volverte a llevar a la esclavitud. Quizás tú miras a tu alrededor, mira las consecuencias, mira lo que está ocurriendo en tu vida, mira las situaciones que tú estás viviendo. Y hay personas que el sentimiento de culpa, que es otra de las cargas que pone Satanás, no les permita volver su mirada al Señor. Yo me merezco todo lo que está ocurriendo. Ante los ojos de los hombres quizás sí, ante los ojos de los hombres quizás quisieran cosas peores. Pero dice el Señor: tú eres y estás en muy alta estima para mí. Yo te amo. Yo te amo, mujer. Yo te amo, varón. Aquellos jovencitos que piensan que su vida se terminó, allí está el Señor diciendo: yo te amo. Te tengo en muy alta estima. Y te llevaré a un lugar de honra. Y verás que no es el final de tu vida, no es el final de tu tiempo, no es el final de todo lo que tengo para ti, sino al contrario, lo que viene es mucho mayor para tu vida. Porque ahora eres hijo, ahora eres hija de Dios. Cuando decides creer, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Qué dice el dictamen médico? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen tus familiares de tu matrimonio? ¿Qué dicen los vecinos de tus hijos? ¿Qué dice el dictamen médico? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el abogado? Pueden decir muchas cosas, pero yo te quiero decir algo el día de hoy, y te lo digo con la autoridad espiritual. Hay una palabra que está por encima de la de todos ellos, y es la palabra de Dios.
Y mientras tú tomes la decisión de volver tu corazón al Señor, tienes esperanza. ¿Y sabes cuál es tu esperanza? La restauración de tu vida. Yo te quiero decir algo antes de orar. En algún momento se encontraban con Jesús todos los seguidores de Jesús, y uno de sus discípulos, a quien le estaban cobrando impuestos, le hizo una pregunta al Señor: ¿nosotros debemos pagar impuestos? La respuesta del Señor es: mira la inscripción de la moneda que tienes en la mano. ¿De quién es? Entonces el hombre dijo: está el César. Y entonces el Señor le responde y le dice: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás nosotros nos preguntamos en este tiempo: ¿y qué es de Dios entonces? Al César lo que es del César. El dinero tiene la inscripción, nuestro dinero, nuestras monedas, nuestros billetes tienen una inscripción, dicen allí República de Colombia, Banco de la República, etcétera, y tienen una inscripción. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Dice la Biblia en el libro de Génesis que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Algunos dirán: pero no parece, ¿dónde se nota la imagen y semejanza de Dios en mi vida? Entonces yo te quiero decir algo. Si tú tomas una moneda y la coges con un mazo o un martillo y la golpeas y la golpeas y la golpeas y la golpeas y la golpeas, todo el tiempo la golpeas, la imagen que estaba allí se va desvaneciendo. Es en relieve esa imagen y se va desvaneciendo y va quedando allí liso, ¿verdad? Pero por más que la golpeen, algo siempre queda de la inscripción de esa moneda. Cuando Jesús dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba hablando del hombre, estaba hablando de ti y estaba hablando de mí, porque fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Y Satanás tomó toda la vida y cogió un mazo de problemas, de dificultades, de dolor, de violencia a nuestra vida, y comenzó a darnos con ese mazo y con ese mazo para borrar la inscripción de Dios de nuestra vida. Pero no lo logró. Y esa imagen es la que Dios quiere restaurar. No lo logró. Satanás no te pudo destruir. Quizás viste morir personas a tu alrededor. Quizás amigos tuyos hoy ya no están. Pero tú estás vivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere restaurar su imagen en tu vida. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque te va a poner en ese lugar de honra. Porque no interesa lo que dijera el hombre, lo que repitieran muchos que les puso a repetir el enemigo, no interesa lo que ellos dijeron, interesa lo que Dios dice ahora, y es que no te ha dejado y no te dejará. Y no te dejará por una razón: porque te ama, porque te tiene en alta estima, porque eres valioso para Él. Quizá no lo fuiste para las personas que estuvieron contigo en la niñez. Quizás nunca has escuchado que eres valioso o valiosa para nadie. Quizás lo has escuchado totalmente lo contrario: tú no vales nada, tú no sirves para nada. Pero hoy te quiero decir lo que dice la palabra de Dios, y es que eres valioso para Él. Que tu mujer eres valiosa para Él. Y por eso, por más golpes que te dio el enemigo, no pudo borrar esa inscripción. Tú le perteneces a Dios. Mío eres tú. Por eso lo dice la palabra: mío eres tú. No temas, porque Dios está contigo. Y por eso está llegando este mensaje, y en el nombre poderoso de Jesús, todo argumento contrario hoy cae sin poder. Todo argumento del enemigo hoy cae sin poder. En el nombre de Jesús. Y por eso el Señor quiere comenzar contigo una nueva historia. Deseo. ¿Eres redimido? Vuelve tu corazón al Señor el día de hoy. Afiánzate en la palabra. Confía en Dios y empieza a vivir esa nueva vida. Y permite que Dios empiece a restaurar en ti esa imagen. Tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hoy para ti es un día de victoria. Pero yo quiero invitar primero a este tiempo de oración a todas aquellas personas que no han hecho la oración de fe, a todos aquellos que me están escuchando no solo en las prisiones, sino en cualquier lugar a donde llega esta señal.
y orar por ti, y que tú des ese paso de fe. Si nunca has hecho la oración de fe, si no has rendido tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, que hoy sea el día que lo haces. También quiero orar por aquellos que aunque un día caminaron de la mano del Señor y conocieron los caminos de Dios, quizás volvieron atrás, se apartaron. Por lo que decía hace un momento, los obstáculos, los tropiezos, el desánimo, lo que el enemigo quiere es que volvamos atrás, y algunos volvieron atrás. Pero sabes una cosa, el Señor no te ha soltado. Y si tú te quieres reconciliar hoy con el Señor, yo te invito a que también des ese paso de fe. Allí donde me escuchan, en cualquier lugar donde me estén escuchando, si tú estás allí en la cárcel, si estás en el hospital, yo sé que al lado tuyo puede haber alguien que Dios ha puesto para que hoy esa persona pueda hacer esta oración contigo, acompañarte en esta oración y convertirse también. Y está el llamado a todos los líderes allí en los patios de las cárceles a predicar a tiempo, a destiempo, que el Señor los fortalezca, porque son instrumentos en las manos de Dios. Enfermeras, médicos, en los hospitales en este tiempo, en la empresa donde tú estás, mira a tu alrededor cuánta necesidad hay de Dios. Dios te puso allí con un propósito. Pero yo te invito a que repitas conmigo una oración y luego orar por cada uno.
quiso destruir generaciones completas, por más que el enemigo quiso aplastar personas, familias completas, Señor, viene tu amor, tu gracia y les cubre, Señor, y tú les guardas, y se corta toda maldición generacional, y se corta, Señor, toda consecuencia que venía sobre los hijos, Señor, porque hay corazones que se están volviendo a ti, Señor, y esta oración rompe los aires y no solo está cubriendo a aquella persona que está allí, Señor, en la cárcel, aquella persona que a los hijos que están en casa, en el nombre de Jesús, Señor. Se levanta uno, se levantan dos por familia creyendo, Señor, y tu gloria y tu gracia y tu poder inundan esos hogares. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, fortaléceles en esta hora, Señor, y que cada uno de ellos, y que cada mujer, y que cada varón, Señor, en esta hora puedan entender que tú has guardado su vida para este momento, para este tiempo, para ver tu gloria. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias, Señor, por la sanidad en los corazones. Te doy gracias, Señor, por ese abrazo de amor que tanto necesitan en este momento muchas personas y que tú lo estás dando. Te doy gracias por los líderes, por los que están predicando, Señor, en los hospitales, por los que están predicando en las empresas, en las calles. Te doy gracias por lo que están, Señor, porque confiamos, Señor, en ti, en tu palabra, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier cosa que esté ocurriendo. Confiamos en tu palabra y en tus propósitos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si Dios está hablando a tu vida, si tienes una petición, si tienes un testimonio, comunícate con nosotros. Nos gozamos que toda la semana llegan muchos testimonios desde diferentes cárceles, cómo se están creciendo los grupos de oración, de hombres de fe, de mujeres de fe dentro de las prisiones. Y están creciendo, ¿por qué? Por el testimonio de otros. Habla, cuenta lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Fortalécete todos los días y no vuelvas atrás. Recuerda nuestras líneas telefónicas 322-729-1386. 322-729-1386. Recuerda que todos los miércoles estamos a la 1 p.m. en estos tiempos de esperanza y libertad. Este programa queda allí grabado en Facebook, en el perfil de Fuego AM, y tú lo puedes compartir con todas aquellas personas que sabes que necesitan escuchar esta palabra y todas aquellas personas que Dios ponga en tu corazón. Vas a sembrar en buena tierra porque vas a ver vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. 322-729-1386. Dios les bendiga. En tiempos difíciles tenemos un Dios que abre caminos donde no lo hay. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Descansa en Dios porque hay tiempos de esperanza y libertad. Con nuestro pastor Diego García. En Fuego AM tenemos por cierto que cuando